vuelta, queridos amigos, y eso es conversar, y sobre todo cuando los jueves nos reencontramos con la historia secreta de Chile. Jorge Baradit no andaba muerto, andaba de parranda. Sobreviví, ya no me morí ya. Estoy acá parado, en dos ¿Cómo patas. estáis, Jorge? ¿Cómo estáis sentido? Bien, como contaba por ahí, casi me convertí en un Minion o en un Simpson. Andaba muy amarillo, tuve una cuasi pancreatitis, casi me fui para el otro lado, a la UCI, pero ya estamos acá, estamos bien, así que démosle nomás. Así que para todos los fanáticos de Jorge Baradit, está vivito y coleando. Hay para rato. Jorge, tenemos temas realmente interesantes para recorrer hoy. De hecho, tenemos nuestro set inundado de información histórica, real. Varias de las cosas que tenemos acá ni siquiera son réplicas, porque cuando terminó el mes de mayo y celebramos el mes del mar, la épica de Arturo Prat, su abordaje y su batalla naval, nos quedamos siempre en el tintero con el combate naval de Punta Gruesa, el combate que efectivamente ganamos y del cual poco y nada se habla. Yo me pregunto, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque vamos a partir un poco al final, ¿no? Por el final. Hay un mito al respecto que dice que nosotros preferimos el combate naval de Iquique, ¿no? Por el de Punta Gruesa, porque nos gustan celebrar las derrotas, ¿no? Porque somos derrotistas, nos encantan las tragedias y preferimos a este héroe que muere en vez de al gran triunfador que es Condel. De hecho, el día cuando llegan la Covadonga a Valparaíso, los primeros días después del combate naval de Iquique, él es el héroe. O sea, cuando la Covadonga, hecha a pedazos con un hoyo de lado a lado, es remolcada hasta Valparaíso, la ciudad estaba, imagínate, llena de banderas, flores, la gente en las calles. Se desbordó Valparaíso para ir a recibir a Carlos Condel. Tomaban en brazos a los grumetes, a los marinos, los llevaron a pasear, les hicieron un corro, los llevaron a la iglesia, acompañaron a Condel a su casa. Condel tuvo que salir al balcón de su casa 2 veces a saludar a la gente porque no se iban, ¿cachai? Él era el héroe, pero algo pasó. Pasó que unos días después la gente se enteró de la gesta de Prat. Y además históricamente se volvió más conveniente Prat como figura ejemplar que el propio Condel. Tenemos a un Condel que no era de los trigos más limpios, digamos, ¿no? Cuando se revisa la historia de Carlos Condel hacia atrás, tú descubres que estuvo a punto de ser oficial peruano, de la Marina peruana. Se retiró varias veces de la Armada, llegó a ser minero. Es descrito de maneras bien complicadas el propio Carlos Condel, ¿no? Es descrito como un tipo desordenado. Hay una definición de época que dice así: Condel es un mozo casquivano y turbulento. Casquivano y turbulento. El típico marino de Puertos Alegres, demasiado voluntarioso, es decir, como e indisciplinado para empresas delicadas. Él, la verdad es que era un tipo bien bueno para el tandeo. Le gustaba el copete, le gustaban las niñas. Esa era reseña, muy pintoso. paréntesis, de ¿cuál es la fuente de ese? Esto es de Encina. documento? Esto es de Encina. Entonces, es muy... La figura, en cambio, ¿a quién teníamos en contraparte? Teníamos de contraparte a Prat, que era un tipo abogado, era un tipo con una profundidad, digamos, mayor. Era un héroe que tenía dimensiones civiles, políticas, no solo militares, una dimensión como esposo y padre, un profesional muy importante, y también tenía una dimensión social que no se ha destacado, que nosotros hemos insistido mucho en ella. Era el héroe perfecto. Era un héroe bastante más bien parado como héroe integral que Condel. Prat era fome. Era un gallo que no le gustaba el tandeo, en una época donde fíjate que en las naves, en la armada, y para decirlo con todas sus letras, se fomentaba el uso de prostíbulos para evitar la violencia a bordo, las violaciones, la homosexualidad. Y Prat era un tipo tranquilo, callado, no le gustaban las fiestas, se sumergía con mucha fuerza en los estudios, era un buen esposo, era un profesional ordenado. Yo diría que encarna ese profesional, podríamos decir, clase media, disciplinado, ordenado, seriecito, quitado bulla, cumplidor y con un sentido del deber profundo. Entonces era un héroe, un ejemplo harto mejor para el país. Como hemos discutido acá, Jorge, en otras ocasiones,
esta era una guerra que no estaba convocando a la ciudadanía. La gente no se sentía sensibilizada ni comprometida con la causa chilena en aquel minuto. Sí, claro. Es a partir de la muerte de Prat y su épica que empiezan a cambiar las cosas. Claro, lo que pasa es que hay que decir de nuevo, es que esto fue una guerra económica, o sea, esto fue una guerra comercial, intereses comerciales de la oligarquía chilena y punto. O sea, en Antofagasta habían intereses salitreros de chilenos y extranjeros que estaban siendo amenazados por un alza de impuestos. ¿Te fijáis que es una guerra completa? Nuestra gran épica es por un alza de impuestos. ¿Te fijáis? Pero por supuesto le teníamos hambre hace rato al salitre, era el gran medio de la época, era como una riqueza tremenda. Al punto que en Perú se conoce la guerra del Pacífico como la guerra del salitre. Incluso la guerra del guano, en algún tiempo se habló de ella. Entonces, no era algo que a la gente le importara mucho en realidad. Esto era como, oye, anda a pelear por los intereses del patrón. Tenéis que ir a una guerra porque le están dañando los intereses a los poderosos de este país. Como que, sin embargo, la gesta de Prat, la manera como los soldados chilenos se batieron en ese combate, que lo comentamos la vez anterior, dio pie a una épica que el país quizás estaba esperando, que era una épica romántica, trágica, de profundo significado nacional. Remeció a la sociedad chilena. Remeció a la sociedad chilena y hubo voluntariados insospechados, al nivel que se presentaban de voluntarios personas de clase alta, aristócratas, políticos, gente que iba a presentarse a los cantones para ir al frente. ¿Te fijas? Era una situación de verdad. Ramón Allende Padín, del que vamos a hablar más adelante, abuelo de Salvador Allende, era diputado. Y el tipo va y se inscribe para ir al frente como un soldado. Termina encargado de sanidad, pero ese era como el nivel de fervor que despertó con posterioridad. Y esto tiene, y esta división entre un vencedor que pierde, como Prat, y un ganador que pierde, ¿no?, como Condell, está en un momento bien clave, que es cuando Condell, en una decisión que se cuestiona hasta el día de hoy, abandona a Prat en Iquique. Porque esa es la verdad. Prat era el comandante del bloqueo, él estaba a cargo del bloqueo en Iquique. Él daba las órdenes. Y Prat dice, seguid mis aguas. Significa, haz lo que yo hago, quédate acá. El punto era mantener el bloqueo. Y hay controversia en la historia. Hay quienes dicen, Condell simplemente se fugó, arrancó, porque cachó que se venían dos barcos monstruosos. La Independencia era un monstruo marino que doblaba, triplicaba en todo a la Covadonga. Era una cosa monstruosa, grande, blindada, con 14 cañones enormes. Era una cosa descomunal. Entonces, incluso Prat, está anotado, está registrado en las crónicas, dice, ¿qué hace Condell cuando ve que está virando y enfilando hacia el sur, arrancando del lugar del combate? No lo podía creer. No lo podía creer. La versión propicia a Condell dice que él tomó la decisión con sus oficiales para dividir a los... Estrategia. Una estrategia, ¿no? Pero eso todo aún está en controversia. Y lo que hace Condell es, de todas maneras, dejar solo a un Prat que no tenía un barco con el que huir. Habían estallado las calderas, ya era un desastre la cubierta de la Esmeralda, pero con un detalle. No era el Huáscar el que estaba ocasionando el desastre, ¿no? Era la fusilería y los cañoneos de tierra, porque los cañones del Huáscar, así como los cañones de la Independencia, los cañoneros, eran unos inútiles, o sea, cero experiencia, sobre todo los de la Independencia, eran unos inútiles que no le apuntaban a nada. Esa es la razón, además, porque el combate duró 4 horas y no 1 hora, si eran 2 monstruos contra 2 pedazos de palo flotando, y aún así no los pudieron echar. Condell huye. O Condell estratégicamente se dirige al sur, como la gente quiera. ¿Qué ha dicho la historia en torno a esa controversia? ¿Dónde hay más coincidencia, ¿no? ¿En la estrategia o en la escapada cobarde? Yo diría que más en la estrategia. Yo diría que más en la estrategia. Había una necesidad de triunfo. Había una necesidad. Yo creo que, como lo dicen los mismos peruanos, en una carta que Moore le dirige a Condell, enojado porque consigue acceder al parte de batalla que dio Condell, y Moore decía,
esto fue una casualidad. ¿Cómo te podí arrogar el honor y la gloria de haberme ganado? Si fue una casualidad, fue un cuevazo, ¿cachai? Entonces, claro, la Armada chilena estaba necesitada de triunfo, y esta casualidad o no de Condell derivó en haber destruido el principal buque de guerra. Y como tú sabes, en esa época, dominar el mar era dominar la guerra. Imagínate, la guerra comenzó, se declara la guerra el 5 de abril de 1879. Y ya el 21 de mayo, es decir, solo un poco después, un mes después, es derrotada la flota prácticamente peruana. Y por su propio comandante. O sea, a tal punto que el comandante, o sea, tal es la estupidez de Moore, el comandante de la Independencia, que es condenado a una corte marcial por estúpido, ¿te fijáis? Por haber destruido el principal barco de guerra. Casi el 50% de la flota peruana quedó tirada por una maniobra imbécil de Moore, ¿cachai? Entonces, yo creo que el hecho de haber conseguido destruir a la Independencia es la que esconde un poquitito esa acción de Condell. Jorge, te interrumpo brevemente porque tenemos en nuestro set, en gentileza del Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, piezas históricas realmente importantes. Por ejemplo, tengo en mis manos un tornillo de blindaje de la fragata blindada Independencia. Sí. Este es un tornillo, ahí se puede ver, ¿no? Este es un tornillo original. Original, auténtico. Auténtico, exacto. Al igual que este ladrillo, que voy a mover un poquito esto acá, este es un ladrillo refractario de la Independencia. ¿Qué significa ladrillo refractario? Ahí se puede ver perfecto, ¿no? Lo voy a levantar. Es la forma, mira, incluso tiene ahí un poco como de residuos de carbón, ¿no? Sí, de carbón quemado. Este ladrillo permitía en la combustión del carbón generar Claro, esto es el mismo efecto que mucha más produce. potencia para que la máquina se moviese más rápido. Claro, porque esto la gente que tiene hornos para fundir vidrio, para artesanía, o hornos industriales, sabe que los ladrillos convectores en el fondo lo que hacen es achicar de alguna manera el volumen, entonces concentran el fuego. Estos aíslan un poco y concentran el fuego y producen más velocidad para las calderas, porque acordémonos que funcionaban a carbón. Estos deben haberse visto como unas nubes negras echando humo, pero por todos lados avanzando por el mar. Exacto. Bueno, hablando de carbón, tenemos este ladrillazo que es como una suerte de una briqueta. Super carbón. Claro, esto es una briqueta. De altísima combustión. Claro, es como, mira, esto a mí me dio risa cuando lo vi porque me recordó Volver al Futuro, ¿no? Volver al Futuro 3, cuando el Doc va metiendo unas super briquetas a la locomotora para que el estallido y la combustión se produzca de mejor manera. Es lo mismo. Es lo mismo. Regularmente los barcos utilizaban un carbón no de muy buena calidad, pero cuando entraban en combate o cuando lo necesitaban, recurrían a estas briquetas, que era un carbón de alta calidad, que podía aumentar en un 30 o un 40% el rendimiento de las calderas. Este es un pedazo de carbón, este es un producto británico de Cardiff, de Gales, y era un elemento importante. También es peruano. Para el momento de combate, poder meterle fuerza, y en el caso de Punta Gruesa, la velocidad era un factor determinante a favor de los peruanos. Y ¿sabes? Me gustaría contar un poco, o empezar a entrar en el combate de Punta Gruesa o Punta Grueso, ¿no? Para explicar un poquitito por qué la velocidad pudo haber sido un factor fundamental en una derrota que no fue. Antes de entrar al minuto a minuto, Jorge, y aprovechando este fusil, ¿cuál fue la relevancia de los llamados fusileros mapuches? Bueno, hay un gran mito, una gran historia que claro, es una historia maravillosa. Mira, cuando iba escapando la Covadonga, porque eso es lo que estaba haciendo, se fue escapando hacia el sur. Como era chiquitita, tenía un calado, se dice calado, a la parte de la quilla del barco, de la parte de abajo del barco, que entra en el mar, ¿no? Entonces tenía un calado de unos 3 metros, versus un calado de la Independencia, que como era más pesada y más grande, de 6 metros. Entonces lo que hizo la Covadonga fue ir avanzando hacia el sur, pero por la costa, entre medio de los roqueríos, cosa que la Covadonga no se pudiera meter ahí. En el fondo se fue conejeando, ¿te fijáis? Para tratar de huir. Pero era bien raro, porque la Covadonga, la Independencia era muchísimo más veloz
era pero 2, 3 veces más rápido que la Covadonga, y se ponía detrás, lo iba siguiendo, y tenía 2 alternativas la Independencia: adelantarlo y simplemente bloquear el paso, Claro. cosa que nunca hizo, y hasta el día de hoy nadie se explica por qué, o simplemente ponerse por el costado y cañonearla, pero como hacerlo huasca, te fijas, de la Covadonga, y tampoco lo hizo. Y a lo que se dedicó fue a ir detrás e intentar usar un cañón de proa para dispararle a la Covadonga, porque los cañones apuntaban hacia el lado, te fijas, entonces podía disparar solamente con el cañón que tenía en la punta. Y ahí ocurre algo que a mí me encanta decir. Ahí entran a la historia, que es una frase que me fascina, entraron a la historia los fusileros de la Covadonga, porque los fusileros de la Covadonga se instalan en la parte de atrás, en la popa. Perfecto. En la popa, y comienzan a disparar para impedir que los soldados de la Independencia se acercaran al cañón que estaba en la proa. Excelente. Que los habrían hecho bolsa, o sea, con ese era un cañón monstruoso. Y con los fusileros, que eran súper jóvenes, eran muy jóvenes, eran adolescentes. Adolescentes, porque como conversamos la vez anterior, en el combate naval de Iquique, y en esa época había muchos niños y cuando hablamos de niños, no estamos hablando de gente de 14 años, estamos hablando de niños de 10 años, niños de 11, 12 años. Hay uno en particular, hay un relato al interior en la cubierta de la Esmeralda. El tambor, el corneta, el que daba las instrucciones, era Gaspar Cabrales. Él, con los primeros bombardeos, con los primeros muertos y destrozados, se esconde llorando a gritos en un rinconcito. Ahí lo encuentra el sargento Aldea y le pega una patada. ¡Despierta, cabra mierda! Dice, párate, ya anda donde tu comandante. Y el cabro se para y va. Y la siguiente vez en que es visto Gaspar Cabrales, está tirado en una esquina, muerto, decapitado por una bala. Y Gaspar Cabrales tenía 10 años. 10 años. 10 años. Entonces, no era raro. Lo que pasa es que eran otros tiempos también. Tienes que pensar tú que cuando se habla del combate naval de Iquique, por ejemplo, se menciona a Vicente Segers. Y se habla de este oficial, Vicente Segers. Era un tipo que ya tenía familia, un tipo que estaba al mando de gente en una guerra, y era un gallo de 18 años. Era un tipo de 18 años. A los 12, 13 años ya era un adulto. Se le entregaban sus pantalones largos y te fuiste a ganar la vida. Jorge, en este contexto, ¿cómo es que Chile logra ganar en Punta Grossa? Bueno, ahí hay discusiones, porque la verdad es que se supone que es la estrategia de Condell, pero también hay mucha estupidez de Moore, derechamente. Los cañoneros de la Independencia eran muy inexpertos. Fíjate que disparando sus 14 cañones en situación de absoluta ventaja sobre la Covadonga, que era un barco pequeñito, no le atinan prácticamente nunca. Le rompen las velas, le atraviesan las jarcias o los cordajes, y no le atinan 2 veces con unos proyectiles que entran en las carboneras y nada más. La Independencia debería haber hecho bolsa a la Covadonga, y fueron incapaces de maniobrar. 2 veces intentan incluso espolonearla y fracasan porque retroceden por el roquerío que hay bajo el agua. Y es en el tercer intento de espolonazo donde queda la escoba. Piensa tú, la Covadonga con los fusileros atrás disparando. Hay uno en particular que es considerado un héroe, que está arriba de un mástil, con un fusil Comblain, igual que este. Se dice que disparó 106 tiros. Mató él, el francotirador, mató a 16 soldados peruanos sobre la Independencia, disparando con un rifle como este. 3 kilos podía llegar a pesar un Comblain. Ese francotirador se llamaba Juan Bravo, pero en realidad se llamaba Juan Millacura, y era un mapuche. En la época se consideraba, o se había advertido, que los mapuches en particular tenían muy buena vista. El vigía de la Esmeralda era Mateo Matamala, que también era mapuche, y tenían fama de ser buenos tiradores, de tener buena vista, de ver muy a distancia y de ser también muy templados al momento de los tiros. Nervios de acero. Nervios de acero. Y Juan Millacura, que mató 16 soldados, que disparó 103 tiros ese día y que es uno de los verdaderos héroes
de la batalla de Punta Grueso, tenía 14 años. Fue recibido en Valparaíso como un héroe, llevado en andas, y durante mucho tiempo se le llamó Juan Bravo, pero él había cambiado una versión, dice que él cambió su apellido porque eran muy mal mirados los indígenas en esa época, y él se apellidó Bravo para poder entrar. Pero uno ve fotos de Juan Bravo y tiene una cara de Juan Villacura y una pinta así como regordete, con una cara bien mapuche, bien potente. Él fue uno de los verdaderos héroes de la Covadonga, porque fueron esos fusileros en la popa los que impidieron que se usaran los cañones. Y fue ese fusilero en particular el que mató oficiales peruanos que andaban circulando por la cubierta de la Independencia. Piensa tú en esta visión. La Independencia, un monstruo marino blindado, ese tornillo, piensa tú en el espesor del blindaje para utilizar ese tornillo que mostraste. Se le empieza a acercar como un tiburón mecánico a la Covadonga, que va chiquitita de madera, 250 metros detrás. Los tipos disparaban. 150 metros, se te viene encima un monstruo. Disparaban los tipos, trataban de pegarle cañonazos. 50 metros, ya pensando que se les venía encima, que los iba a hacer pedazos. Y algo ocurre. Providencial. La Covadonga, de pronto, los marinos sobre la Covadonga sienten un ruido en la quilla y que el barco tiembla. Y se dan cuenta que están raspando un roquerío por debajo y sienten como el ruido pasa hacia atrás y ellos consiguen traspasarlo y avanzar. Y cuando avanzan un poco más hacia allá, solo unos 100, 150 metros, sienten un estruendo, un golpe, temblor, todos miran hacia atrás y la Independencia está tambaleándose. Como era más pesada y más honda, chocó contra los roqueríos, se tambaleó y comenzó a inclinarse sobre uno de sus costados. Y el barco más grande, más poderoso, más mortífero de la armada peruana de ese tiempo, encalla como un cetáceo en la costa, se va de costado y con los cañones apuntando unos hacia abajo y otros hacia arriba, queda prácticamente expuesto. Jorge, tenemos una fotografía de la que tú mismo hablabas, Exacto. ¿no? Ahí está Juan Villacura. Juan Villacura, a.k.a. Juan Bravo. Hay varias fotos de él, cosa que es rara, porque no era muy usual tener de un soldado de menor cuantía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Juan Villacura es uno de los grandes héroes no reconocidos en su real dimensión del combate de Punta Grueso. ¿Por qué no reconocido, Jorge? Yo creo que en parte por el gran clasismo que existía en la época, un clasismo y racismo. Hay que pensar que en esa época el oficial era una especie de dios. Incluso los guardiamarinas, que no eran oficiales como tal, tú no podías faltarle el respeto a un guardiamarina. Hay que recordar algo que se mencionó la semana pasada. En los barcos de la época, la oficialidad, los que mandaban eran de la Armada, eran marinos, pero de ahí hacia abajo eran soldados, eran del ejército, ¿te fijáis? Y eran soldados rasos, gente no muy educada, cabros chicos de 16, 14, 13 años, y el clasismo era tremendo. Hay que pensar que este Juan Villacura estaba inscrito voluntario, ni siquiera había pasado por entrenamientos muy profundos, era tan clasista todo que si tú le faltaba el respeto a un guardiamarina, te azotaban, te subían a cubierta, te amarraban y te podía ir de latigazo. Es tan así que Velarde, el soldado peruano que mató a Prat, se dicen algunas versiones que era de raza negra. Fue tomado por Grau y fue amarrado al mástil del Huáscar y lo amenazaron. O sea, el tipo estuvo condenado a latigazos por haber matado a un oficial del ejército contrario. Ahí intervienen los oficiales y al final le explican que Prat también había matado Portales, que esto fue en defensa y al final le conmutan la pena. Pero iba a ser le iban a dar latigazos a un soldado peruano por haber matado a un oficial chileno. Ese era el nivel de
El que creó la educación pública en Chile, se supone que una persona de un intelecto superior y de una educación superior, tiene las siguientes palabras para los indígenas. ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia. Esa canalla no son más que indios asquerosos a quienes mandaría ahorcar. Lautaro y Caupolicán eran unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. El exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al niño. 1844, 30 años antes solamente de estos eventos. Entonces el clasismo y el racismo eran muy importantes. Por eso que Juan Villacura no es tan conocido y por eso que se cambió el apellido a Bravo. Pero él es uno de los grandes héroes. Cuando él logra mantener a raya junto con los otros fusileros, que eran jóvenes, y los fusileros, por ejemplo, Hilarión Gutiérrez o José María Latapiat, eran cabros de 14 y 16 años. Ellos mantienen a raya la independencia. Y cuando la independencia, y aquí viene una de las otras críticas importantes que se le hace a Condel, cuando la independencia queda de lado, queda indefensa, ya está fuera de combate, es un muerto, un barco muerto. Y lo que hace la Covadonga, Condel, es acercarse y tirotear a la gente. Por supuesto que desde la independencia le responden, pero la cañonean, la tirotean, y esto es una crítica que se le hace con el siguiente contrapunto. Mientras el Huáscar estaba tirando todos sus botes para rescatar a los tripulantes de la Esmeralda que se estaban ahogando después del hundimiento, Condel estaba fusilando en el agua y disparándole a los botes de los soldados que estaban escapando. Los que defienden a Condel dicen, pero si no se había rendido la independencia, seguía peleando. Sí, pues la Esmeralda tampoco se rindió. Tampoco se rindió. Entonces ahí hay una crítica también que se le hace a Condel y su conducta. En medio de esta carnicería. En medio de esta carnicería, él se dedica a jugar al tiro al blanco con los soldados peruanos que estaban en el agua o que estaban en los botes. Y una tercera crítica que se le hace es que huye de nuevo. Él en su parte de guerra dice que escapó al sur porque estaba en muy malas condiciones y vio venir al Huáscar. Pero Moore lo desmiente y le dice, no, mentiroso, el Huáscar llegó 2 horas después. Tú simplemente huiste, seguiste arrancando de acá. Así como arrancaste de Iquique, así como fuiste cobarde y tiroteaste a mi gente cuando ya estaban a la vista de todo el mundo, además huiste. Y algo de razón, fíjate que puede tener, porque si él hubiera visto al Huáscar, de más habría alcanzado a la Covadonga, de más lo habrían alcanzado. Sin embargo, el Huáscar siguió a la Covadonga durante 3 horas después de encontrar la independencia y no le consiguió dar alcance. La Covadonga iba en muy malas condiciones, con un forado de lado a lado, casi al nivel del agua, con riesgo de llenarse de agua por dentro, y llegaron a Tocopilla sin mayores novedades. Y ahí se estacionaron y después fueron remolcados a Valparaíso. El Huáscar no le dio casa porque habría llegado con posterioridad. Hay mucha crítica. Hay 2 versiones. Si bien no hay 2 versiones con respecto a Prat y su conducta, sí las hay con respecto a Condel. Y yo tengo la impresión que también por esas circunstancias es que va quedando poco a poco de lado el gran triunfo de Punta Grueso, que es haber eliminado prácticamente el 50% de la potencia de la Armada peruana, pero va quedando de lado porque él no parece ser un ejemplo de héroe idóneo y porque algunas circunstancias están en entredicho. Sin embargo, lo de Prat no. Una revisión histórica que estamos seguros le va a abrir el apetito a muchos de nuestros amigos en casa para indagar en una batalla desconocida para muchos. Queridos amigos, queremos agradecer enormemente a la Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, dedicado a rescatar la historia cívico-militar de Chile, y su presidente, además, don Marcelo Villalba, está invitando a todos los colegios, universidades, jardines infantiles a visitarlo gratuitamente. Además, está ubicado en Cienfuegos 50B, abierto desde las 10 de la mañana y hasta las 18 horas. Metro Los Héroes, donde podrás encontrarte con estos objetos que son historia viva. Sí. Jorge, vamos a dar vuelta a la página y vamos a seguir indagando en la historia secreta. La historia secreta de un 11 de septiembre de 1973. La historia secreta del golpe que cambió a este país. Tenemos una nota que nos pone en contexto y a la vuelta
Narramos no solo el minuto a minuto, sino que también los meses y años previos que dan luces muy contundentes en torno a lo que se veía venir. Pongan atención. La historia oficial cuenta que la polarización política que dividió a Chile tras la elección de Salvador Allende como presidente en 1970 fue la olla a presión que terminó por explotar en forma de un golpe de Estado que dio paso a la dictadura. La misma historia da un lugar protagónico a Augusto Pinochet Ugarte, el general que mantuvo el poder por 17 años. Aparece, según el relato oficial, como uno de los orquestadores del complot para derrocar al mandatario socialista. Sin embargo, nuevas versiones apuntan a que es posible que el golpe de Estado pudo haber tenido su génesis varios años antes, en la década de los 60, y que los verdaderos protagonistas, a solo días de concretarse el plan, se escondieron en un segundo plano y vieron el resultado de su conspiración desde la posición de actores secundarios. Pero, ¿quiénes eran? ¿Qué motivos los alentaban para querer sacar del poder a Salvador Allende? ¿Fue Augusto Pinochet un dictador improvisado? Esta noche, en Mentiras Verdaderas, el escritor Jorge Baradit nos revelará nuevamente un capítulo oculto de nuestra historia, la misma que aún tiene muchos secretos por sacar a la luz. La historia oculta del golpe de Estado ese 11 de septiembre del año 73 que fractura, divide y marca a este país para siempre, por lo menos las generaciones venideras hasta el día de hoy. Jorge, ¿el golpe de Estado se empieza a planificar ese mismo año 73 o mucho antes? Una de las intenciones de este momento, de este espacio donde nos toca hablar de un evento tan complejo, ¿no?, que tiene tantas patas como el golpe militar, es quizá desclasificar dos mitos, ¿no? Sacar dos mitos a la luz, quitarles el polvo y tratar de arrojar algo de luz sobre eso. Y el primero es que esa historia que escuchamos, sobre todo la gente de mi edad, ¿no?, que yo tenía 4 años para el golpe militar y que viví toda mi infancia y mi adolescencia en la dictadura de Pinochet, a mí me repetían hasta el cansancio esto de el líder del pronunciamiento militar, nuestro líder, comandante en jefe Augusto Pinochet, esta idea de que Augusto José Ramón Pinochet Ugarte fue el líder de este movimiento sedicioso que derroca al presidente Salvador Allende. Eso como primera cosa. Pinochet no fue el líder del golpe militar bajo ninguna circunstancia, ¿no?, como primer punto. Y segundo, otro mito es que el golpe, y que mucha gente en sus casas incluso tiene súper internalizado, hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor sí, venía una escoba, estaba todo desordenado, entonces había que poner el orden, quizás se excedieron. El mito de que el golpe militar fue producto de la debacle institucional en la que vivía Chile el año 1973. El golpe militar se empezó a planear cuando Allende ni siquiera había asumido el poder. Entonces, el golpe militar no es producto de ninguna debacle, no es producto de ninguna política de Salvador Allende, no es producto de el caos en el que estábamos sumidos en 1963, es producto de una planificación que comenzó antes incluso de que el presidente Allende asumiera. Y ese golpe planificado no fue orquestado por Augusto Pinochet, que fue un tipo que se subió a última hora, pero ni te imagináis qué tan a última hora, a este evento que, como dices tú, marca nuestra historia. ¿Este golpe se empieza a planificar entonces durante el gobierno de Frei Montalva? A ver, hay que decir dos cosas, ¿eh? Nuestra historia, ahora no tanto, pero la que nos enseñaron la que te enseñaron a ti, la que me enseñaron a mí, adolece de un gran problema. Quizá el gran problema de esa historia antigua es que no la ponían en contexto mundial. Como cuando yo hablaba de que el cruce de los Andes tenía que ver incluso con no solo con Argentina, sino incluso con Inglaterra, y a ti te lo enseñan como si solamente le competiera lo que pasaba a Chile. Bueno, en este caso también. Hay que entender que el mundo vivía
entre dos facciones, entre dos grupos potentes, la Unión Soviética y Estados Unidos. El mundo estaba en disputa, estos dos tipos estaban peleando a pedazos, ¿no? Corea, el sur de Asia, América Latina incluso. Y en los años 60, Estados Unidos ya tenía claro cuál era su plan para América Latina. De qué manera se iba a frenar el avance de izquierda o del castrismo, ¿no?, de Cuba. La manera, ellos decidieron, era con golpes militares. Y tuvieron éxito. Hay unas declaraciones de Rockefeller en los años 60 que indica que las dictaduras militares son la mejor solución para el comunismo en América Latina. Y es tal el éxito que tenemos que en el año 76 ya teníamos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, prácticamente todo el cono sur y gran parte de los países más importantes bajo dictaduras militares, ¿no? Esto es lo que permite después operaciones internacionales como la Operación Cóndor de contrainsurgencia. Entonces hay que decir que en los años 60 la idea de golpes militares para Chile era un hecho. ¿Qué pasa? Cuando la CIA, y esto lo advierte, lo investiga Patricia Verdugo en su momento, cuando la CIA investiga en particular en Chile cuál sería la inclinación del ejército a protagonizar un golpe, qué tan dispuestos estaban, descubrieron que el ejército en particular era bastante apegado a la ley en los 60. Pero, y aquí viene el pero, si hubiera un grave desorden institucional en el país, si hubiera caos, ellos sienten que tendrían el deber de intervenir. Y ahí comienza algo que un autor portugués, en un libro que se llama Fórmula para el Caos, explica esto y dice que en el fondo el gran plan para legitimar la intervención militar en Chile consistía en generar una fórmula para el caos. Y es eso lo que comienzan a planificar desde Estados Unidos, con concomitancia chilena, antes de que Allende asumiera el mando. Hay una entrevista que realiza, Richard Nixon, ¿no?, en particular, son conocidas sus frases como "That son of a bitch", o la estupidez del pueblo chileno de elegir un gobierno socialista, gritado por Kissinger. El enojo profundo de Nixon de que en Chile hubieran elegido un gobierno socialista. ¿Por qué? Porque es su patio trasero. Ellos no querían que la revolución cubana se extendiera. Entonces les parecía ya descabellado que además ahora resulta que habían experimentos democráticos para instalar el socialismo, ¿te fijáis? ¿Quiénes se van asociando en Chile ideológicamente con una idea común, con una alianza incluso en la amistad, en actividades recreativas? ¿Qué es la Hermandad del Pacífico, Jorge Baradit? Sí, hay una cosa que se llamó la Cofradía Náutica del Pacífico Austral. Esto lo descubre en esa especie de Biblia del golpe militar que se llama La Conjura, ¿no?, el libro de la Mónica González, que tiene una reedición hace un par de años muy buena. En este libro, La Conjura, ella establece que el año 1968 se crea un grupo que se llamaba la Cofradía Náutica del Pacífico Austral, donde en el fondo se establecen nexos, relaciones entre empresarios y miembros de la Armada de la época. Solo te voy a dar dos nombres de personas que pertenecieron a ese grupo: José Toribio Merino y Agustín Edwards. Ahí comenzaron las conversaciones y los nexos de quienes serían el nervio del derrocamiento de Allende, que es las Fuerzas Armadas y fuerzas del gran empresariado chileno. Pero esto, que comienza con conversaciones, cuando finalmente comienza con conversaciones porque había el riesgo de que Allende asumiera, ¿no? El gran cuco era que Allende finalmente consiguiera el poder. Ya en las elecciones del 64, cuando gana Frei, Allende estuvo a punto. Y está el famoso cura de Catapilco, ¿no?, que lo ponen ahí justamente para quitarle votos a Allende, y finalmente los votos que obtiene el cura de Catapilco habrían servido para que Allende hubiera sido electo en el 64. Entonces había un tremendo terror de que Allende consiguiera el gobernar el país. Entonces todas estas conversaciones empezaron mucho antes, siquiera de las elecciones.
No importaba si le iba bien, no importaba si le iba mal. Querían evitar. Y ahí empieza algo. Empieza la intervención de la CIA a financiar partidos políticos chilenos, a financiar movimientos de insurrección, y se establece después del triunfo de Allende, de septiembre de 1970, aparece Nixon y toma una decisión. Dice, ya no vamos a hacer intervenciones pequeñas, ya no vamos a financiar un diario, pasarle plata a los opositores, no, vamos a hacer un plan, un proyecto. Cita a Helms, que era el director de la CIA, después de una reunión con Agustín Edwards, y establecen un protocolo que se llama Proyecto Fugelt. Y el proyecto Fugelt tiene dos fases. Track 1, que es impedir a toda costa que Salvador Allende asuma el mando. Tienes que pensar que Salvador Allende ya había sido electo el 4 de septiembre. Ojo con estas fechas. 4 de septiembre, 26 de octubre. 4 de septiembre es electo, el 26 de octubre asume, ¿no? En ese periodo, Allende no estaba ratificado como presidente de la República, porque no tuvo mayoría absoluta. Y Nixon buscaba en ese pequeño periodo de días, En ese pequeño periodo de 50 días, cualquier argumento o cualquier método para impedir. y no te podía imaginar los tipos de métodos que se utilizaron. Se descubrieron el mismo día, esto lo cuenta Federico Willoughby en sus memorias, la misma noche, el equipo de campaña de Alessandri, que era el candidato de la derecha. Willoughby, paréntesis, ex ministro de Pinochet. Sí, claro, uno de los primeros civiles asociados al gobierno militar, no es una fuente menor. Dice que esa misma noche recibieron el llamado de un alto oficial de la Policía de Investigaciones ofreciendo un plan para matar a Allende. Se detuvieron, la propia Embajada de Estados Unidos denunció a un militar que estaba planeando un magnicidio sobre el presidente, no todavía, pero sobre Salvador Allende. Frey tiene que intervenir en un momento porque descubren otro plan. Cuando descubren, tratan de hacer todos los cálculos legales, ¿no? Leen la ley electoral, pero para arriba, para abajo, y descubren una cosa alucinante. Descubren que, como tú sabes, Alessandri sacó la segunda mayoría. Exacto. Allende la primera, pero no absoluta. Lo que descubrieron es que si uno de los dos candidatos moría, la elección quedaba nula. Y el mismo Federico Willoughby cuenta que Alessandri recibió decenas de cartas Para que suicidara. para que se suicidara en el nombre de Chile. No lo está contando alguien del Partido Comunista, no. Federico Willoughby cuenta que Alessandri recibió cartas pidiéndole que se suicidara para anular. Ese era el grado de desesperación. A ver, esto es bien increíble. Yo jamás había escuchado esta historia. De hecho, desconocía, Jorge, que la ley indica esta figura, ¿no? En esa época. Claro. En esa época, dos candidatos que llegan a la última instancia de una elección presidencial, de fallecer uno de los dos, se anula todo. Claro, porque en esa época no existía segunda vuelta. Lo que pasaba era que regularmente, si uno, aunque no obtuviera la mayoría absoluta, tenía más votos que el otro, era como de decoro que el Parlamento lo ratificara nomás, ¿no? Pero no había segunda vuelta. Entonces, en este caso, claro, si moría Alessandri, se declaraba nula la elección. Y te juro, recibió cartas pidiéndole el suicidio. ¿Quiénes enviaban esas cartas? Gente de ¿Quién podría pedirle a alguien que se suicidara para anular una elección? La misma gente que en esa misma época organizó un complot y acorraló al comandante en jefe del ejército y lo mató. El asesinato del general Schneider es inédito en este país. Es el asesinato en democracia de un comandante en jefe del ejército. ¿Tú te das cuenta la magnitud de algo así? Es la misma gente, la misma desesperación de personas que querían impedir que un presidente socialista llegara a la moneda. Este proyecto Fugelt, en su parte Track 1, fue atroz. Inyectó dinero a fuerzas de insurgencia, inyectó dinero a partidos políticos y no se ha demostrado del todo, pero estuvo involucrado también en atentados. Y sin duda el caso del asesinato del general Schneider es el más dramático de ese periodo. Quiero darte un solo dato. Durante los 54 días
entre que Allende fue electo y la ratificación, durmió todos los días en una casa distinta. Ese era el nivel de enajenamiento. Siempre te pintan, después, ¿no? La historia reciente te dice que la embarrada empezó a quedar después, que Chile entró en una especie de deterioro de la convivencia y que el 73 se hizo insostenible y hubo un golpe. Todo arrancó mucho antes. Jorge, hacemos un breve alto y seguimos conversando en esta noche de Mentiras Verdaderas. Comenta en nuestras redes que ya volvemos. 11 de la noche con 21 minutos, completamente en vivo y en directo somos Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Capítulo imperdible junto a Jorge Baradit, donde desclasificamos la historia secreta tras el 11 de septiembre de 1973. Un golpe militar que, como hemos aprendido, se fue fraguando mucho antes de ese año decisivo, sí, claro, y donde el periodo entre la elección de Allende y el momento de que se ratifica como presidente de la República, él tuvo que dormir cada noche en una casa distinta. Y no solo eso, ese dato insólito, a estas alturas parece insólito, que lleguen cartas a su contrincante político, ¿no? Y que le digan a Alessandri, señor, suicídese porque así se anula esta elección. Es un tiempo en que Chile está entrando en una especie de locura. Es un todo o nada. Entra en juego algo que hemos conversado otras veces, que es que en este país hay un amor por la estabilidad y el orden que es demente, es psicopático. Es un amor que desde los orígenes de nuestra república está validado. Cuando Portales dice que la Constitución hay que violarla cuando sea necesario, cuando Portales durante su gobierno insiste en que en el nombre de la estabilidad, en el fondo, y del orden, tú puedes cometer cualquier atrocidad que es un bien mayor, que es una idea que subsiste hasta el día de hoy. Cuando tú, por ejemplo, la otra vez daba el mismo ejemplo, cuando el alcalde de Loarnechea, creo, dice, a raíz de los globos de vigilancia, que dice, se supone que están atentando contra el derecho a la privacidad, a los derechos humanos, él dice, hay un valor más importante que los derechos humanos y es el de la seguridad. Es el mismo espíritu. Entonces, en ese momento, en Chile está operando esta especie de acervo escondido, de este demonio que está dentro de nuestra sociedad, que dice que cuando hay algo, hay un desorden, hay una inestabilidad, hay que intervenir con bota de hierro, hay que matar si es necesario, y eso es lo que empieza a ocurrir. Chile se empieza a volver loco, hay gente que decide que va a derrocar, va a desestabilizar a este gobierno, haga lo que haga, y en el fondo es el año 70 o el 71 cuando deciden que Chile va a terminar convertido en una hoguera flameante y con un presidente muerto en el centro del país. No es un producto de los hechos. Eso, si bien el gobierno de la UP ayudó, sin duda, esto estaba planificado desde mucho antes. Hay que pensar que el plan Track 1 de la CIA, y esto hay que decirlo con todas sus letras, me encanta a mí me encanta plantear este tema de la misma manera como lo planteó la Mónica González en su libro La Conjura, cuando ella no basa su libro en las declaraciones de gente del Partido Comunista, miembros de los derechos humanos, sino que son los mismos militares, son los mismos ministros. Ella entrevista a la misma gente que protagonizó el golpe. En este caso, cuando yo hablo del proyecto Fubelt, el Track 1, el Track 2 y el objetivo de destruir la economía chilena que encabezó Estados Unidos, lo estoy haciendo con otro libro que es de Carlos Basso, una tremenda investigación sobre la actividad de la CIA en Chile. En este libro no hay declaraciones de los partidos socialistas o del MIR. Están las declaraciones del gobierno norteamericano a través de la CIA. Sus intenciones. Son ellos los que revelan que iban a hacer aullar la economía chilena, que se iban a cortar todos los créditos de los que viven los países en desarrollo. No se vive sin crédito, incluso hasta el día de hoy. Estrangular la economía chilena. Se requisaban buques completos con cobre chileno en puertos de Europa. Estados Unidos requisaba buques, que es el sueldo del país. Se cancelaron contratos, se cancelaron tratados económicos.
habían dos patas en esto. Uno, hacer aullar la economía y por otro lado, generar caos social. La idea era generar un caos social tan grande a través de la intervención de la economía, a través de financiar grupos terroristas y a través de la desestabilización social con un objetivo: generar caos que legitimara una intervención militar en un lapso lo más corto posible. ¿Salvador Allende tuvo algún tipo de conciencia de la intervención de la CIA en este proceso? ¿Fue a pedir recursos a la KGB? No, porque la verdad hay que decirlo, aquí hay dos cosas que le pasaron a Salvador Allende. Primero, él no tenía el beneplácito de la Unión Soviética, ni mucho menos. Estados Unidos no quería a Salvador Allende y el socialismo en América Latina, y Unión Soviética no quería un gobierno socialista por vía democrática. Para la Unión Soviética la lucha era armada, el ejemplo era Cuba. Un experimento burgués, democrático, a ellos les parecía que solo desviaba los esfuerzos de los obreros. Entonces tampoco querían. De hecho, cuando en un momento ya de desesperación, en 1973, Volodya Teitelbaum va a Unión Soviética finalmente a pedir ayuda, porque ya no podía, estaban estrangulados por la economía norteamericana. Nikita Khrushchev lo pasea por todo Moscú, lo lleva al teatro, lo lleva al circo, lo lleva al aeropuerto, le da las gracias y lo manda de vuelta sin un peso, sin ayuda. Claro, llegan el famoso chancho chino, llegan unas ayudas menores, azúcar de Cuba, pero ayuda formal no llega, porque a ellos no les interesaba que el proyecto de Allende funcionara. Ellos querían la vía armada. Y Castro, cuando visita Chile, es súper claro en ese punto también. Entonces, Allende tiene esa primera dificultad. Esto es bien brutal, o sea, sin revolución, sin armas, sin guerrilla, sí, la Unión Soviética no le interesa apoyar Chile. No le interesa apoyar un gobierno. Sí. Le cede de cierta forma. No se meten. En esta Guerra Fría a los Estados Unidos y las decisiones que nos tendrían que cometer. Y Allende también es de una ingenuidad tremenda con respecto a los militares. No desconfía de los militares, incluso los incorpora a su gobierno. Tenemos, por ejemplo, una declaración, hay un discurso muy famoso de Allende, que tiene que ver con la mitología chilena, tiene que ver con esta mitología de un país ordenado, republicano, donde no se quiebre el orden. Mira, podríamos escuchar el discurso de la ONU que da Allende en ese sentido, con respecto a los militares, ¿no? No sé si lo tenemos. Vamos a ver a continuación el discurso de Salvador Allende ante la ONU del año 1972. Este es el archivo Mentiras Verdaderas. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera, de irrestricta tolerancia cultural, religiosa e ideológica, donde la discriminación racial no tiene cabida. Un país o una clase obrera unida en una sola organización sindical, donde el sufragio universal y secreto es el vehículo de definición de un régimen multipartidista, con un parlamento de actividad ininterrumpida desde su creación hace 160 años, donde la vida pública está organizada en instituciones civiles, que cuenta con fuerzas armadas de probada formación profesional y de hondo espíritu democrático. ¿Te das cuenta? O sea, es una ingenuidad tremenda. Con este archivo de tremendo valor histórico hacemos un breve alto y seguimos discutiendo sobre el golpe que cambió a este país. La historia secreta. Ya volvemos. De la noche con 35 minutos, junto a Jorge Baradit hacemos Mentiras Verdaderas, noche de jueves, #Baradit MB para tus comentarios y preguntas. Hoy desclasificamos la historia secreta del golpe militar 11 de septiembre de 1973. Algo que ha obsesionado la investigación de Baradit tiene que ver con este mito del país
ordenado, del país apegado a las instituciones, apegado a los protocolos, un país aparentemente sin golpes de Estado. O sea, ahí hay que escuchar, nada más que hay que escuchar el discurso de mi presidente Salvador Allende, ¿no? Para entender el nivel de ceguera en el que estamos incluso hoy día metidos. Recién nos estamos sacando esa venda de los ojos. Un país donde no existe el racismo, propone, ¿no? Un país donde el Parlamento ha funcionado ininterrumpidamente desde su formación, prácticamente en el posterior a la colonia. Un país donde las instituciones armadas respetan la Constitución. Pero por Dios, si hay cosa de mirar la historia, 2 minutos, para darse cuenta que eso es una burrada, con todo respeto, ¿cachai? Chile ha visto rota su institucionalidad decenas de veces. Este país cuenta con al menos 20 y tantos golpes de Estado. Hubo un momento en la historia de este país donde habían golpes de Estado cada semana prácticamente, donde un tipo entraba a la moneda con un revólver y sacaba al presidente, entraba otro con un tanque y sacaba al que había sacado antes. En un año, Juan Esteban Montero, en la década del 30, se tuvo que enfrentar a azonadas golpistas, golpes militares de hecho, insurrecciones de la Armada. Chile no es cierto que Chile es un país estable. Chile es un país que persigue la estabilidad a través de la resolución violenta de sus conflictos. Entonces, para Chile, estos son accidentes en un país estable, accidentes que le han costado la muerte a miles de personas, accidentes que le han costado cárcel, exilio, tortura y fusilamiento a miles de obreros chilenos, profesores chilenos y estudiantes chilenos. No es un país estable, es un país que se ha mantenido en un status quo a partir de una resolución violenta por la fuerza, a través del uso de las Fuerzas Armadas en este país como un resolutor de conflictos internos. Como hemos dicho otras veces, las Fuerzas Armadas más cerca del Ministerio del Interior que de la Cancillería. O sea, para hacerla corta, golpes de Estado, conspiración de los Tres Antonios, motín de Figueroa, el primer golpe de Estado de José Miguel Carrera. Como no le gustó a José Miguel Carrera cómo estaba funcionando su propia Junta de Gobierno, lo destituyó, se hizo otro golpe. Después se hizo un golpe, como no le gustó tampoco, se puso al mismo como presidente y se hizo un golpe a sí mismo prácticamente. Cuarto golpe de Estado de José Miguel Carrera, sublevación de Campino, la revolución de 1851, la de la Sociedad de la Igualdad, ¿no? Que es bien curioso porque la Sociedad de la Igualdad, con unos alzamientos en el norte, es la que hace que se compre a un buque en particular, porque necesitaban transporte de tropas de manera veloz y compraron la corbeta Esmeralda. La revolución de 1859, el golpe de Estado de 1924, ni hablar de la revolución de 1891, donde termina con un presidente suicidado ahí cerca de la moneda de nuevo, el motín del Norte Grande, la sublevación de la Armada, el golpe de 1924, que curiosamente instala una junta de gobierno un 11 de septiembre. ¿Te fijáis? ¿Un 11 de septiembre? Un 11 de septiembre. Hay un otro 11 de septiembre donde también se instala una junta militar. ¿Después de un golpe militar? Después de un golpe. El golpe de Estado de 1932, el golpe de Estado de junio de 1932, en un año, el año que te contaba yo. La rebelión, la conspiración de las Mercedes, la masacre del Seguro Obrero, que también fue una intentona golpista. Era Carlos Ibáñez del Campo detrás de estos cabros que se fueron a meter al Seguro Obrero y que fueron masacrados a metros de la moneda ante la vista de Alessandri y que por supuesto terminó con todo impune, ¿no? El que dirigió esa masacre, Humberto Arriagada, de Carabineros, fue el mismo que dirigió la masacre de Ranquil unos años antes contra obreros, contra campesinos mapuches. El ariostazo, el complot de las patitas de chancho, el manifiesto de la línea recta, el tagnazo, el tanquetazo. Y finalmente el golpe de Estado de 1973. Ni hablar del boinazo, que también fue una intentona, fue una amenaza, una bravata, como el tancazo, y ni hablar de otras formas de golpes blancos que hemos estado viendo en los últimos tiempos. Entonces, Chile, el gran mito es el Chile estable. Esto es una estabilidad con una pistola en la nuca. Esa es la vida de este país. Esa ha sido la vida de este país. 29 intentos golpistas y sí, 11 golpes exitosos, ¿no? Sí.
El 11, tremendo Mira, se número. repite el número. Un 11 de septiembre también Michimalonco destruyó Santiago. El 11 de los mapuches, el 11 y los desastres para Santiago tienen algo. Marcelo Sala usaba la camiseta 11, un mapuche también. No, pero es cierto, Chile no es un país estable, y la ingenuidad del presidente Allende ahí fue confiar hasta el último momento en las Fuerzas Armadas, incluso las llevó al propio gobierno. Ahora, pregunta, cuando Allende hace esta declaración frente a la ONU en el año 72, ¿pasa por alto todo esto que hemos revisado históricamente? ¿Es ingenuidad o simplemente había una negación histórica frente a lo que podemos considerar un mito, ¿no? El del país ordenado. Yo creo que es algo en lo que queremos creer. Está esta idea histórica, ¿no?, que nos han impuesto y que desde hace no tanto tiempo atrás se ha venido desmantelando. Esta idea de que Chile alcanza su estabilidad y el Estado en forma y comienza a funcionar con el gobierno de Portales. Eso es un mito tremendamente peligroso para este país, porque en el fondo la manera como Diego Portales consigue una forma de estabilidad es a través de una dictadura. La Constitución de la década del 30, de 1833, es una Constitución que convierte al presidente en un dictador, en casi un monarca. Es un tipo que tiene poderes amplios. Hubo un momento, durante el gobierno democrático, entre comillas, de Portales, donde a una persona que era sorprendida conspirando, se le podía hacer un juicio sumario, es decir, se le fusilaba en el lugar. Este gallo torturó, exilió a Juan Fernández, relegó a Juan Fernández, exilió, mató a destajo durante una década prácticamente, no tanto, pero durante un periodo importante. Y es a eso a lo que le llamamos, qué país más estable que éramos, ¿no? El del 11 de septiembre del 73 ha sido el golpe más violento, más sangriento del recuento que hemos presentado acá. Sí, sin duda, porque también fue el más largo. No es solamente el golpe de Estado, sino la dictadura, 17 años, los 17 años posteriores, que no debieron haber sido 17, ¿no? También eso hay que decirlo. Los planes de la Junta Militar eran otros, no era un gobierno dictatorial de 17 años. ¿Cuáles eran los planes originales? Los planes originales de ellos primero hablaban de 3 a 5 años de gobierno colegiado, es decir, la Junta Militar se iba a ir rotando a la presidencia y preparando entregarle en un plazo de 3 a 5 años, después se habló de 5 o 7, pero nunca más, y después entregarle el gobierno a un civil. Es Pinochet el que irrumpe con un plan distinto y se apodera de esta cosa y no lo suelta más. Pero eso es importante contar. Este cuento, este relato que estamos haciendo, tiene nombre y apellido, es Augusto Pinochet. Más allá del golpe, más allá de todos estos preparatorios, es de qué manera Augusto Pinochet se hace dueño de este golpe militar. Porque hay una pregunta que hay que hacer. ¿Dónde estaba Pinochet cuando estaba pasando todo esto que te cuento yo de Allende, que tenía que dormir en una casa distinta y todavía ni siquiera asumía? Allende estaba en Iquique. Allende, Pinochet estaba en Iquique. Era un general oscuro, callado, obediente, que simplemente estaba esperando el retiro. Estaba en la última etapa de su carrera y sin ningún protagonismo. Es Prats el que, por estas características de ser tranquilo, ordenado y obediente, decide traerlo a Santiago en un gesto que cambiaría la historia. Es el momento en que Prats decide, a fines de 1970, que el comandante de las tropas de Santiago tenía que ser este oscuro general que estaba perdido en Iquique, Augusto Pinochet Ugarte, y lo trae. Pero no comenzó ahí ningún tipo de conspiración. No comenzó ahí. ¿Dónde estaba Pinochet? Pinochet estaba al mando de Allende. ¿Qué impresión daba Pinochet a nivel de confianza y lealtad para tomar ese curso histórico que es definitorio? Mira, lo vamos a responder con 3 cables de la CIA, tomados del libro de Carlos Basso. Te los voy a leer. ¿Qué dice la CIA sobre Pinochet en 1971? El general Pinochet es un oficial subordinado, eficiente, que cumple órdenes en forma explícita. Es poco probable que actúe por su cuenta. 1971. A fines de 1971, Pinochet incluso podría ser neutralizado por un golpe, pero no lo apoyaría ni lideraría golpe alguno. No solo eso,
El 8 de septiembre de 1973, 8 de septiembre, a 3 días del golpe, hay un cable que sale de la CIA y dice: Pinochet ha dicho que el ejército no se opondría a la acción de la Armada, dejando en duda si él lo apoyaría o no. Increíble. Pinochet, hay un ejemplo, este libro de Luis Alberto Moniz, un portugués, que es una especie también es una especie de Biblia, junto con la conjura sobre el golpe. ¿Dónde aparece Pinochet? En la página 489, es la primera vez que mencionan a Pinochet, casi al final del libro. Fueron otros los que planearon el golpe y lo lideraron, no Augusto Pinochet Ugarte. ¿Quiénes fueron esos otros? ¿Quién lideró ese golpe militar? Hay una frase del mismo Federico Willoughby. Federico Willoughby, en sus memorias, es bien duro con Pinochet. Y hay un capítulo donde se refiere al golpe que comienza de la siguiente manera: el almirante José Toribio, comandante de la Armada, encabezó y lideró el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Punto. Como te comentaba, a partir del año 68 y con mayor fuerza a partir del año 71, se comenzaron a juntar estas fuerzas. Hubo un encuentro, un seminario falso que se organizó en 1971 en el Hotel O'Higgins, en Viña. Ahí donde después desfilaban, en los años 80 desfilaban los artistas del Festival de Viña, donde salía el Puma Rodríguez, Julio Iglesias y todo esto. En ese hotel, al lado del estero de Viña, lleno de zancudo y de mosquitos, se organizó un seminario falso donde militares y empresarios comenzaron a hilvanar un camino que terminó con la moneda en llamas y con un presidente muerto en su dependencia. En ese lugar comenzaron a pensar en recaudar fondos, en la creación de un programa de gobierno para después de este golpe, la creación de equipos de trabajo en las sombras, un servicio de inteligencia para las operaciones de sabotaje y espionaje. La estructura orgánica de un pregobierno estaba siendo armado en secreto y no les importaba si a Allende le iba bien o mal. Eso es muy importante decirlo. No les importaba si a Allende le iba bien o mal con su gobierno, con este gobierno que buscaba igualdad, que buscaba objetivos como eliminar los monopolios, recuperar las materias primas para el Estado. No les interesaba. Ese día, en 1971, comenzó la operación para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y era la Armada, básicamente, y empresarios de alto vuelo chileno. ¿Cómo se va articulando José Toribio Merino, este aficionado a la pintura? Sí. ¿Cómo va tomando tanto católico, protagonismo y poder en la articulación del golpe? Lo que pasa es que él admiraba a Francisco Franco, era un gran admirador de Francisco Franco, y él entendía que a un gobierno de izquierda, marxista o como quiera que lo llamara, había que enfrentarlo con la fuerza. Él consideraba, incluso en un momento cuando el ideal era que todas las Fuerzas Armadas actuaran juntas en este golpe. Eso es lo que se buscó hasta el final. Pero José Toribio Merino, por su admiración por Franco, que no esperó eso, sino que llegó y atacó nomás, él decía: yo voy igual. Esto es muy interesante, Jorge, porque la historia más pop de la figura de Merino es más bien en torno a la burla, a los martes de Merino, al archivo en YouTube por su forma de hablar. Pero estamos hablando de un cerebro clave. Estamos hablando de un tipo, el líder de la operación. Estamos hablando de un tipo muy inteligente, estamos hablando de un tipo muy culto. Además, la Armada siempre se ha apreciado de tener un nivel cultural por encima de otras ramas. Era un tipo muy inteligente y él es el que establece estos vínculos con distintos empresarios para formar el primer nudo. Es recién el 72 donde ocurre otro hecho clave. Desde España vuelve un anticomunista rabioso, Sergio Arellano Stark, que nosotros lo conocemos más por la Caravana de la Muerte, pero él fue el verdadero operador del ejército en el golpe militar. No fue Pinochet, nadie más. Sergio Arellano Stark. Y ocurre algo, otro de esos hechos fortuitos. Cuando llega, es destinado a un regimiento. ¿Y a cuál? Al Maipo, Valparaíso.
donde estaba la primera zona naval, José Toribio Merino y las operaciones de este núcleo primigenio golpista. ¿Cuál es la rama militar más poderosa? ¿Merino podría haber planificado el golpe solamente con la Armada? No, era la rama más poderosa era el ejército, sin duda. Por eso que esperaron hasta última hora a que se subiera Pinochet. A pesar de que en otras ramas actuaron sin el beneplácito del comandante en jefe. O sea, de hecho, Merino no era el comandante en jefe. Mendoza no era el comandante en jefe. Lee había sido electo, o sea, había sido nombrado recién, hace poco. No había razón para esperar a Pinochet, pero es Arellano Stark el que decide que hay que incorporar a Pinochet. Pero en ese momento, Arellano Stark y Merino forman un primer núcleo, pero ya ahí conocen a otro operador que se llamaba Arturo Giovane, que es también un nombre muy desconocido, que es el operador de Carabineros del golpe. No es César Mendoza. César Mendoza no tenía idea de toda esta cuestión. Lo agarran y le dicen, ahora usted va a ser el comandante en jefe, o sea, el director general. Él no participaba, era Arturo Giovane. Y en ese momento, en ese año 1972, termina de formarse el núcleo golpista. José Toribio Merino, grupos de empresarios, Sergio Arellano Stark por el ejército y Arturo Giovane por el de Carabineros. Y ahí comienza, la operación se traslada a Santiago, y en 1973, en mayo, en el Hotel San Martín, que uno que está en la avenida San Martín yendo como hacia Reñaca, se termina de redactar lo que se conocería como los principios del próximo gobierno. Esto es increíble, Nacho. Estos gallos, desde el año 71, estaban formando un gobierno en la sombra. Estaban armando equipos de trabajo, prácticamente ministerios. Tenían armado todo un tinglado que iba a tomar el mando en un golpe militar que se venía a futuro. Esto fue una planificación, pero precisa, quirúrgica, para tener listo un gobierno cuando se produjera el derrocamiento militar. Daban lo mismo las marchas de apoyo a Allende, daba lo mismo el tremendo apoyo en las urnas que tuvo Allende en marzo del 73, daba lo mismo lo que quisiera, pensara o hubiera votado el pueblo chileno. Estas personas habían decidido que había que sacar e imponer un gobierno militar de facto. Para entender las decisiones que se estaban tomando en aquel minuto, Merino no tenía entonces el poder suficiente solo con la Armada para ejecutar un golpe militar. Hacemos un breve alto, resolvemos esta y otras preguntas. Jorge Baradit, esta noche en Mentiras Verdaderas, no te vayas. Queridos amigos, el mejor sushi de Peñaflor y Maipú se llama Arakaki Sushi, ubicado en Balmaceda 462 Mayoco y en Avenida Sur 12 Maipú. Puedes visitar su página web, que es arakakisushi.cl, y su fanpage Arakaki Sushi. Ya lo sabes, Arakaki Sushi son 10 años al servicio de ustedes. Junto a Jorge Baradit hacemos Mentiras Verdaderas cuando ya son las 11 de la noche con 59 minutos en vivo y en directo. #BaraditMB. Estamos recorriendo la historia desconocida y secreta de ese 11 de septiembre de 1973. Hay algo que decir, ¿eh? Cuando uno dice que Pinochet no estuvo en la organización del golpe, no estuvo en la organización del golpe, pero hasta última hora. A ver, pero para ser más específico, ¿a qué le llamamos última hora? Es bien dramático. ¿Últimas semanas? ¿Últimos meses? No. ¿Últimos días? Últimos días. Mira, hay una declaración de Orlando Sackur, presidente de la SOFOFA, que sale en el libro de la Mónica González. Y es súper claro él, porque en junio del 73, a pocos meses, 4 meses, 3 meses, el golpe ya se había trasladado de Valparaíso a Santiago, a una casa en Locurro de un abogado. Ahí se juntaban y ya había ocurrido algo. Habían invitado a Pinochet una vez y no fue. No dijo nada, no se disculpó, nada. No fue. No llegó a esa reunión. Entonces todo el mundo quedó con las antenas paradas y dijo, a ver, aquí está pasando algo. Claro. ¿Te fijáis? Y fíjate, Orlando Sackur, presidente de la SOFOFA, lo resume de la siguiente manera. Las primeras relaciones oficiales fueron con la Marina. La Fuerza Aérea apareció para mí en los inicios de 1973 y el Ejército no se hizo presente sino al final.
Yo mismo me reuní con 2 o 3 generales, entre los cuales no estaba el general Pinochet. ¿Te fijas que lo dice el presidente de la SOFOFA de la época? No, de nuevo, un tipo de izquierda, ni mucho menos. Son los propios protagonistas los que desconocen la aparición de Pinochet. Pasa esto, cuando el día 7 de septiembre, imagínate, 7 de septiembre, estamos hablando que eso fue día viernes, antes del golpe que fue el martes. El día 7 se reúnen los golpistas y deciden que el golpe va a ser el martes 11. ¿Por qué el martes? ¿Por qué no el lunes? Porque querían tener a los soldados en los cuarteles. Y si lo hacían el día lunes, el día anterior era domingo, entonces no iban a estar, ¿te fijáis? Iba a cerrar. Entonces, martes 11. Es en ese momento cuando Sergio Arellano Stark insiste en que hablen con Pinochet y lo incluyan. ¿Por qué razón? Porque él consideraba que se debía, supongo que había una cuestión de honor, de verticalidad del mando. Él consideraba que su comandante en jefe debía estar incluido en estos planes. ¿Por qué Pinochet se había mantenido lánguido frente a su decisión? Porque era un tipo oscuro, callado, ordenado, que no era quitado de bulla, sino era un tipo, como lo describía la CIA, era un gallo eficiente, obediente, que no iba a encabezar plan alguno, no tenía estos dotes de liderazgo necesarias, según la CIA. ¿Quién lo empuja a tomar la decisión? ¿Quién o qué? Es una encerrona. Es una encerrona. Hay un mito sobre que es Lucía Iriart, la que en una escena, ¿no?, en la noche le muestra a sus hijos durmiendo y le dice: mira, ¿quieres que sean esclavos en el futuro? Ponte los pantalones, ¿no? Hay una escena al respecto. Pero la verdad es que deciden que van a ubicar a Pinochet el sábado 8 para contarle. Pinochet ya cachaba perfectamente esta cuestión. Entonces lo que hizo el día sábado 8 es que se arrancó todo el día. Arellano Stark lo fue a buscar a su casa, no estaba. Le dijeron que estaba en un matrimonio. Fue al matrimonio, se había ido. Lo fue a buscar a otro lado, tampoco estaba. Al final llegó en la noche, cuando ya obviamente iba a estar en la casa, y lo acorraló. Y le contó todo sin anestesia. Le dijo: hay un golpe, son esto y esto, necesitamos que te integres, la cuestión va el martes sí o sí, tú decides. Y Pinochet no dice una palabra y Arellano Stark le dice: llama a Lig, si quieres yo lo llamo. No, yo lo llamo. ¿Ah? Y él dice que él lo va a llamar. ¿Y qué pasó? No llamó. Lig esperó toda esa noche el llamado. Se prendieron todas las alarmas entre los golpistas porque Pinochet sabía todo el plan y no se estaba comunicando con ellos. Esa madrugada tiene que haber sido atroz para Arellano Stark, para Lee, para Merino, porque no sabían qué había pasado. Pinochet podía estar en La Moneda contándole todo a Allende. Podían estar contactando oficiales para una contrarrespuesta. Y al final, el día domingo, era el cumpleaños de la hija de Pinochet, de Jacqueline. Y cuando están en esto, en el patio, en una celebración... no me diga nada. Detengan todo. Continuamos. Es el cumpleaños de la hija de Pinochet. Y en ese momento entra Lee. ¿En medio de la fiesta? En medio de la fiesta entra Lee, Pinochet lo ve y se van a conversar a la oficina de Pinochet. Se sientan. Lee le dice: vamos a hacer esto, queremos saber si estás con nosotros o no, porque esto va. Y la entrevista que le hace con muchos años después, la misma Mónica González a Lee, él comenta que Pinochet se desespera un poco y le dice: pero yo no puedo juntar tropas, pero no me puedes pedir algo tan encima. Y en un momento dice que le dijo: pero ¿te das cuenta que podemos morir en esto? Y en un último gesto, en una última declaración, Lee le dice a la Mónica González: yo lo único que sé es que cuando ese día 9 fui a hablar con Pinochet estaba en Pampa. Es decir, no tenía idea. Cuando está en ese momento, suena el timbre y Pinochet, se me ocurre que debe haber pensado: zafé, ¿no? Y se abre la puerta, pero el que entra es un oficial de la Armada, el almirante Huidobro, con un ayudante. Ingresan y en el fondo le hacen una tenaza a Pinochet. Lo agarran entre los dos, lo acorralan y él traía un mensaje de Merino, que es un clásico ya, ¿no? Un papel que Huidobro escondió en el zapato, porque él venía desde Valparaíso. Y el papel decía: Gustavo y Augusto, fíjate que tenía claro que iban a estar los dos. Y uno encerrón a pensar: bajo mi palabra de honor, el día D será el 11 a las 6 de la mañana.
Si ustedes no pueden cumplir esa fase con el total de las fuerzas que mandan en Santiago, explíquenlo al reverso. El almirante Huidobro está autorizado para tratar y discutir cualquier tema con ustedes. Les saluda con esperanza y comprensión, Merino. Wow. Y en ese momento, Merino, Lee, toma el papel y lo firma. Firmado. Y se lo pasa a Pinochet. Y Pinochet titubea, esto según el relato de Lee y el relato del almirante Huidobro. Qué locura, todo esto en medio de un cumpleaños, el 9 de septiembre. Y ellos encerrados, y hay una anécdota que cuenta que habían unos tipos afuera y que dicen, mire estos milicos ahí encerrados, se deben estar conspirando, ¿no? Pero Pinochet se pone nervioso y con muy mal talante empieza a mover papeles, y el relato dice que reclama porque no encuentra un timbre con su sello personal, porque quiere timbrar. En el fondo está tratando de hacer tiempo, algo, y al final no le queda otra que firmar. Firma y pone el papel, de muy mal genio. Hay algo que no me calza, hay algo que no entiendo. ¿En qué minuto se produce el giro, no? De un militar que se ve laxo frente a la decisión, que dilata, que demora, que no está convencido, no está seguro, Mira, a convertirse en el líder de la Junta, sí, a convertirse en un dictador duro durante tantos años? Eso ocurre. Al día siguiente, recién Arellano Stark le presenta en el Ministerio de Defensa a los oficiales que van a encabezar las movilizaciones, los que tienen todo planeado ya, ¿no? Se los presenta y queda convenido en que él se va a presentar en la mañana en Peñalolén, en telecomunicaciones del Ejército, para dirigir desde ahí el golpe a través de unas comunicaciones vía onda corta, ¿no? Y es en ese momento, es durante la mañana del golpe militar, cuando podemos ir viendo cómo va creciendo el ego de este personaje callado, cómo va, incluso en contraste con el resto de los militares que están haciendo el golpe, que están muy sobrios, muy tranquilos. Vemos cómo este personaje se va poniendo gritón, va apareciendo las groserías, se vuelve el dictador, el tipo que grita. En los años 80, fíjate que por casualidad, una radioescucha, un radioaficionado logró sintonizar las frecuencias que estaban usando los militares y grabó los mensajes que se estaban mandando, y ahí pudo grabar a este Pinochet, este personaje oscuro que termina convertido en este dictador vociferante. A mí me gustaría que pudiéramos escuchar esas grabaciones de interferencia secreta, donde ya empezamos a reconocer a ese Pinochet que todos después conocimos. Escuchemos. Rendición incondicional. Bien, conforme. Rendición incondicional, y se le toma preso ofreciéndole nada más que respetarle la vida, digamos. La vida se le integridad física, y enseguida se le va a despachar para otra parte. Conforme. O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae cuando vaya a volar. Conforme. Vamos a procurar que prospere el Parlamento. Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario. Conforme. Ley marcial, es decir, estado de sitio, toque de queda, y a todo el que se le sorprenda con armas o explosivos será ejecutado de inmediato. No podemos nosotros aceptar plazas ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Torá, el otro señor Almeida, todos estos mugrientos que estaban haciendo perder el país, tiene que pescarlos presos, y el avión que tienes dispuesto tú arriba y sin ropa, con lo que tienen para afuera. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Respecto al avión para la familia, no tendría urgencia entonces esta medida. Entiendo que no tendría urgencia
salir la familia inmediatamente. Que se meten en un cajón y lo embarquen en un avión viejo junto con la familia, que le tiran un zapato en culo. ¿Cómo van articulando las decisiones sobre la marcha? Sí, si tú te das cuenta, los otros militares se escuchan mesurados, tranquilos. Y es Pinochet el histérico, que ahí sí se va a tomar. Y ahí es en ese momento, durante esa mañana, que empieza, él siente, por supuesto, que pertenece a la rama más poderosa del ejército. Él siente que él tiene que tomar el control. A mí me da la impresión que él también, después del golpe, siente que esto es un regalo que le cae del cielo. Él era un general oscuro que iba a ser retirado y de pronto se encuentra liderando un movimiento que le abre 1000 oportunidades. Después del golpe, se supone que Lig, por ser el de mayor antigüedad, es el que debió haber liderado la Junta. Una Junta que iba a estar rotando su dirigencia. Cuando hablamos de una institución tan jerarquizada, eso se respeta, ¿no? Exacto. Sin embargo, lo que hizo Pinochet fue hacer valer la antigüedad del arma. Es decir, el ejército es más antiguo. Y el primer presidente de la Junta de Gobierno voy a ser yo. Y no la soltó más. Nunca más. No solo eso. Su siguiente paso en el ascenso al poder fue ir eliminando. El primero fue, no nombró a ninguno de los integrantes del golpismo militar como ministro. No le dio a ninguno un cargo importante. Todos los otros comandantes en jefe le dieron como premio a sus integrantes de la conspiración cargos relevantes. Pinochet a ninguno. A Sergio Arellano Starr lo dio de baja un par de años después. Bonilla, que era un tipo muy influyente, muere en un accidente de helicóptero muy raro. Pinochet es busca ser nombrado presidente de la República en una decisión que horroriza a los militares. Lee se enoja, pelea con él. ¿Cómo te voy a nombrar presidente de la República? ¿Qué tiene que ver eso? Si esto es un grupo colegiado que vamos a estar 3, 5 años. Y Pinochet insiste hasta que consigue que firmen un decreto y ser instaurado, ¿no?, como presidente de la República en una decisión ridícula, y hace un acto. Él instaura capas, ¿no?, hasta el suelo, se inventa unos galones de capitán general, un cargo que no existía casi desde los principios de la República. Se arma todo un tinglado de líder. En el fondo, lo que hace Pinochet es una lenta construcción hasta el año 76, cuando el general Benavides entra armado a la oficina de Lee a decirle que la Junta lo destituyó, eliminando el último de sus oponentes fuertes. Es un camino de ir construyendo el poder omnímodo a partir del codazo, del aplastamiento, de la conspiración dentro de un movimiento que tenía otro objetivo. Jorge, aprovechando las imágenes y para ir cerrando esta historia, ¿qué podemos contar, qué podemos acotar acerca del bombardeo mismo a La Moneda, de quienes pilotearon esos Hawker Hunters, entendiendo que hay todo un misterio en torno a esos aviones? Sí, se supone que es un secreto. Hay uno solo de los nombres que fue dado a la luz, pero hace unos meses atrás también se despertó esta polémica cuando se exigió que los nombres de los pilotos de los Hawker Hunters fueran dados a la luz pública, pero se han hecho todos los movimientos posibles para que ello no ocurra. Hay una anécdota súper bonita, que es que cuando en Escocia los Hawker Hunters fueron enviados para ser reparados, ¿no?, o para enviarle piezas de reparación, los obreros de la planta se negaron a arreglarlo, porque ellos consideraban que no era digno ni honorable para ellos arreglar los aviones que habían sido utilizados en el derrocamiento de Salvador Allende. ¿Fueron solo pilotos chilenos? Fueron solo pilotos chilenos, sí. Eran pilotos chilenos. Ellos despegaron desde Concepción, dieron unas vueltas, se demoró el bombardeo y tuvieron que reabastecerse en Cerrillo. Y contra lo que la gente piensa, ellos no lanzaron misiles, ellos lanzaron rockets. ¿Cuál es la diferencia? Los rockets son como bengalas, o sea, salen en línea recta. Entonces ellos tuvieron que pasar por arriba de La Moneda, dar un giro y más o menos a la altura de la estación Mapocho hicieron una picada para apuntar con los rockets hacia La Moneda, y los disparos, hay que decirlo, fueron bastante precisos. Fueron pilotos chilenos sin duda y fueron muy eficientes. ¿Por qué la Fuerza Aérea mantiene en secreto los nombres de esos pilotos? Yo creo que porque van a estar sometidos al escarnio público. Sería casi una funa, ¿no?, darlos a conocer. Imagínate, no es que esté de acuerdo, pero me puedo imaginar, me los puedo imaginar a ellos queriendo permanecer en el anonimato. Son en el fondo los que destruyeron el Palacio de Gobierno de Chile. No es menor.
Jorge Baradit, vamos a dejar hasta acá este tema, alucinante como siempre, porque nos vamos a reencontrar el próximo jueves ya recuperado de salud y ha sido muy estimulante esta conversación. Ya son, queridos amigos, las 12 de la noche.